todas y todos cada día comemos, nos alimentamos, pero muy pocas veces nos preguntamos qué hay detrás de este consumo cotidiano de alimentos. Aquí, por suerte, en general, tenemos lo que decimos en catalán un plat de llentilles a taula, ¿no? Siempre tenemos un plato a punto para poder comer, y tal vez eso nos haga pensar pues, que nuestra alimentación está completamente garantizada en el mundo actual. Pero la que miramos un poco y rascamos un poco tras este modelo agrícola y alimentario actual, vemos que hay una serie de elementos que al menos chirrían. Yo creo que podemos señalar que nos encontramos ante una cierta situación de vulnerabilidad alimentaria, tanto a escala local, estatal, europea y global. Porque si miramos en detalle los elementos que caracterizan el modelo de agricultura y alimentación actual, vemos que es una alimentación basada en alimentos kilométricos, alimentos en general que viajan miles de kilómetros antes de llegar a nuestro plato, lo que implica una dependencia importante del petróleo y de la producción en otras zonas del planeta. Y nos tenemos que preguntar si en un contexto de creciente crisis climática y también energética, donde todo apunta, por ejemplo, que el precio del petróleo cada vez será más caro porque será más difícil extraerlo, nos encontramos en un contexto de peak oil, ¿qué pasará con estos alimentos que vienen de la otra punta del mundo? ¿Serán más caros? ¿Quién tendrá acceso a ellos? ¿Qué va a suceder? También una situación de vulnerabilidad alimentaria en lo que respecta a la seguridad de la alimentación. Cada vez más vemos distintas investigaciones, ahora se apuntaba, de escándalos alimentarios vinculados con aquello que consumimos. Cada vez más vemos que nuestra salud está vinculada con el consumo de alimentos que llevamos a cabo. Un ejemplo claro es la obesidad. Hay enfermedades pues, que en el mundo occidental han ido aumentando en los últimos años fruto del modelo de consumo de alimentos altamente procesados, con mucho azúcar, con mucha sal, que ha dado lugar pues, a una serie de impactos en nuestra salud. Y la misma Organización Mundial de la Salud apunta que la obesidad será la epidemia de este siglo, con lo que implica de enfermedades asociadas, problemas cardiovasculares, problemas de cáncer y otras enfermedades vinculadas a la misma. Hay, por lo tanto, también un elemento de vulnerabilidad. Y un último que señalaría, y me gustaría dejarlo encima de la mesa para el debate posterior con Flogan y Ekar, es también qué pasa con los campesinos, con aquellos que nos tienen que garantizar estos alimentos, porque aquí vamos a comprar la comida al súper y parece que la comida para los niños tal vez se piensen que nace en los frigoríficos de los supermercados, pero claro, para producirla necesitamos tierra y aquellos pues que trabajen la tierra, y todas las cifras apuntan aquí en Europa, y luego Flogan y Ekar pueden profundizar tal vez en este tema, que el campesinado y la población activa campesina está en retroceso. En el Estado español, poco más del 4% de la población activa, una miseria, y en Cataluña el 1%. A escala europea desconozco las cifras. Los campesinos desaparecen y nos tenemos que preguntar en manos de quién queda nuestra alimentación. En consecuencia, hay también un eslabón débil en lo que hace referencia a la productividad alimentaria, ¿no? Planteado este escenario un poco desolador, tal vez, sí que hay muchas iniciativas que se están llevando a cabo, tanto a nivel institucional como a nivel de movimientos sociales. Creo que hoy es una buena oportunidad para reflexionar sobre este escenario de vulnerabilidad, que se puede hacer desde las políticas públicas, desde las instituciones, que se hace ya desde la calle y los movimientos sociales y múltiples iniciativas que existen desde lo local, y cómo tejer puntos de encuentro entre estas instituciones y la gente que trabaja creando alternativas también en el día a día y apostando por otro modelo alimentario desde lo local. Así es que me gustaría, para empezar, formular dos preguntas, una primera a Flogan y otra a Ekar. Ellos hacen una primera ronda de intervenciones y luego entramos más en debates concretos para, en una última parte de la conferencia, daros la palabra a vosotros y también plantear vuestras opiniones, preguntas, dudas o lo que consideréis. Para empezar, a Flogan me gustaría preguntarle que la política clave
agraria a nivel de Europa es la PAC, la política agraria común. Han habido muchas voces críticas en relación a la PAC, sobre todo desde el punto de vista del campesinado. Hay problemas claros con las ayudas que se dan, que muchas veces no llegan precisamente a aquellos que más trabajan la tierra. Yo me gustaría preguntarte, a partir de tu experiencia como eurodiputado de EQUO y del Grupo Los Verdes a nivel europeo, ¿qué se puede hacer desde Europa para mejorar esta PAC? ¿Es posible una PAC al servicio de la ciudadanía, de los campesinos, que se base en el respeto al medio ambiente? ¿Es esto una utopía? ¿Qué pasos adelante se pueden hacer pues, desde esta institución para aprobar, ¿no?, impulsar una PAC al servicio de todos? Muchas gracias, Esther. Buenos días. Bueno, esta pregunta tiene mucho detrás y solamente empezar quizás retomando lo que decías al principio. Efectivamente, si somos lo que comemos, y siendo un poco provocador, para empezar, viendo la PAC tal y como la conocemos, pues yo creo que podemos decir que somos injusticia, somos insostenibilidad, somos graves problemas de salud y somos también un problemilla para los países del sur global. Y eso lo voy a explicar rápidamente, quizás para entender el papel que está jugando la PAC en esta introducción de Somos lo que comemos. Porque si miramos la PAC como herramienta central para favorecer la seguridad alimentaria desde 1962, es verdad que la PAC ha conseguido este primer objetivo de seguridad alimentaria. Es decir, nadie o poca gente ahora mismo no tiene una cantidad suficiente, no tiene problemas de cantidad de alimentos ahora mismo en Europa. Es verdad que en pocos años lo ha conseguido la política agraria común. Ha sido un gran éxito, de hecho, de la Unión Europea. Al mismo tiempo tenemos que preguntarnos, bien, eso lo hemos conseguido a través de la PAC, pero ¿a qué coste lo hemos conseguido? ¿A qué coste? Pues yo creo que hay primero un coste, que has comentado desde el principio, un coste sobre los campesinos. Ahí hemos cambiado totalmente la estructura que tenemos en Europa. Hemos pasado de una agricultura, más bien vamos a decir, de pequeñas explotaciones familiares, a otra que es en las manos de las grandes corporaciones, de las grandes integradoras y de las grandes superficies, principalmente, con una concentración económica muy fuerte en torno a esos grandes grupos y una concentración cada vez más importante de las tierras. Eso se llama también acaparamiento de tierras, y no solamente en los países del sur, también en Europa, bien a manos privadas, bien a manos públicas. Y esto es un grave problema, un problema incluso democrático, de quién controla de verdad esto. De hecho, decía Henry Kissinger, un diplomático bastante cínico, pero bien conocido del siglo XX, que decía, ¿quién controla el petróleo? Controla las naciones. ¿Quién controla la alimentación? Controla los pueblos. Pues de luego, ¿quién nos controla hoy en día? Podemos decir que son los grandes grupos del agrobusiness, desde luego. Segundo, sabemos también que la seguridad alimentaria, tal y como la conocemos aquí en Europa, pues tiene un coste muy importante sobre el planeta. El planeta, primero, a nivel del clima. Ahí se puede calcular de diferentes formas, pero efectivamente este tipo de agricultura que se basa en alimentos kilométricos, donde hace tiempo que no comemos lo que producimos a nivel local. No conozco la cifra en Cataluña, pero en el País Vasco, por ejemplo, es un 5% de los alimentos producidos localmente que consumimos de verdad. Pues esto se basa en tener mucha energía fósil, que luego se quema, por supuesto, con un campo además ultramecanizado, lo cual supone al final que tenemos mucho cambio climático, el 50% de las emisiones, según cómo se calcula, pero la agricultura ahora mismo, el sistema agrícola intensivo e industrial, es uno de los responsables más importantes de cambio climático, que nos recordó hace poco los científicos que vamos bastante mal, de hecho, vamos bastante mal, que sabemos perfectamente que todo el sur de España se está convirtiendo en un desierto y será un desierto de aquí a fines de este siglo si no somos capaces de quedarnos por debajo de 1,5 grados. No solamente para el clima, sino también para la biodiversidad, porque tenemos un sistema basado en el monocultivo. El monocultivo no solamente es algo que vemos en Brasil, por ejemplo, o que vemos viendo en los países del sur global, que también lo estamos viendo nosotros directamente aquí, en España. Si vais a Andalucía, por ejemplo, y vais de Córdoba a Málaga o de Córdoba a Madrid, lo que vais a ver son olivos y más olivos. Olivos que destruyen la biodiversidad y que destruyen los suelos. Y no solamente estamos destruyendo el planeta, sino que también al mismo tiempo estamos
siguiendo sin tener en cuenta que haya o hay animales sintientes que están detrás también del sistema. Quizás a veces tenemos que recordar la magnitud de la explotación animal que tenemos en el sistema de agrobusiness, que bien conocemos, sobre todo desde el último episodio de Salvados sobre las granjas porcinas. Pues en España tenemos que recordar, solo recordar, que sacrificamos al año tanto cerdos como habitantes allí en el país. Y si hablamos de aves, estamos hablando de tantas aves como habitantes en la Unión Europea, solo para este Estado. Esto es la realidad. Entonces, si alguien piensa todavía que puede haber bienestar animal con esta magnitud de cifras que acabo de comentar, pues es que estamos viviendo en otro mundo. Esto no es posible. Luego, tenemos que pensar también en la salud. Ya lo has comentado, y además la salud no solamente en los países del norte, sino también en los países del sur. La salud, la obesidad, los cánceres, los diabetes, debido a una alimentación que no es saludable. Una alimentación que no es sostenible y una alimentación, por supuesto, demasiado saturada en sales, demasiado saturada en azúcares y demasiado saturadas en proteínas animales. Si alguien me dice que tenemos que encontrar alternativas a la carne, no será por los insectos, simplemente porque ya tenemos suficiente proteína. No más que suficiente, tenemos demasiada proteína en nuestra alimentación. Estamos saturados. Comemos demasiada cantidad y comemos de forma poco equilibrada. Y eso también tiene que ver con la PAC y volver eso a algunas cifras sobre la dieta que tenemos ahora mismo a través de la PAC. Y por último también tenemos impactos muy importantes sobre los países del sur, porque la forma que tenemos de alimentarnos y de producir en el norte también tiene impacto sobre otros países. Si queréis tener tanto ganado y tanta carne todos los días en vuestros platos, hay que alimentar a este ganado. Y para alimentar ese ganado lo que necesitamos principalmente es, por ejemplo, pienso transgénico a través de la soja. Y la soja no proviene de la Unión Europea. ¿De dónde proviene? Pues, por ejemplo, de Brasil. De Brasil, y esto provoca deforestación. El 75% de la soja que utilizamos en Europa es para el ganado. Es para el ganado. Entonces, si alguien me dice, oye, cuidado, los vegetarianos, estáis comiendo soja, estáis deforestando. Pues no, más bien quien deforesta es la gente que consume carne, porque ella está comiendo a través del ganado lo que es la soja. Entonces ahí tenéis ya las diferentes piezas de la seguridad alimentaria que tenemos en Europa. Es una seguridad alimentaria que se hace a costa de la salud, a costa de los campesinos, a costa del medio ambiente y a costa de los países del sur. Entonces, cuando vemos este primer cuadro, desde luego tenemos que cambiar la PAC. Pero yo no voy a ser los que nos diga que tenemos que suprimir la PAC. No, desde luego. Necesitamos una política agrícola común europea. Lo necesitamos porque necesitamos coordinarnos para hacerlo y hacerlo bien. Porque ningún país es independiente y tenemos que ser capaz de gestionar la interdependencia agrícola alimentaria entre nuestros países. Y por eso necesitamos una PAC. Pero necesitamos una PAC que sea totalmente diferente a la que tenemos ahora mismo. Y ahora estamos en un buen momento para hablar de este tema porque estamos reformando la política común en la Unión Europea. El Parlamento Europeo, ahora tenemos el informe de la PAC, también está el Consejo Europeo haciendo su propia visión y tenemos una propuesta inicial de la Comisión Europea. Yo os puedo decir que ahora mismo no podemos estar de acuerdo. Si estamos de acuerdo con este marco inicial que he comentado al principio, es complicado, es algo complicado estar de acuerdo con la propuesta de la Comisión Europea, porque lo que necesitamos es una profunda transformación, no solamente una mejora al margen de la PAC, una profunda transformación de la PAC, que sea más justa, que sea más sostenible y que sea, además, y se base en la dieta de las personas. Entonces voy a explicar rápidamente esos tres pilares porque son fundamentales para entender lo que puede ser una transición ecológica de la agricultura, una transición ecológica que además sea justa. Justa porque tenemos que poner a las personas y principalmente a los y las campesinas en el centro de esta reforma, en el centro. Porque ahora mismo la PAC no es justa. El 80% de las ayudas van a un 20% de los agricultores. Y además, cuando decimos agricultores, solemos decir a los grandes terratenientes o a las grandes corporaciones. Lo cual aquí tenemos que ir cambiando este orden y tenemos que repartir mucho mejor las ayudas. Con más ayudas a las primeras hectáreas, por ejemplo, o también considerando siempre tener un tope en las ayudas de la PAC para que los grandes terratenientes no se puedan aprovechar demasiado de estas ayudas. Además, con un precio que sea justo. Tenemos que remunerar de forma justa a los y las campesinas, quitando
poder a las grandes superficies, a los grandes intermediarios y damos más poder a las pequeñas explotaciones familiares. Hay una cosa también que no solamente es la PAC, pero tenemos que reforzar los circuitos cortos de producción y consumo, porque no solamente por razones ecológicas, que también, y eso es muy importante, sino también para acercar el productor del consumidor y poder quitar esta parte de intermediarios que en México llaman los coyotes. Pues vamos a quitar los coyotes de por medio y vamos a acercar a los productores a los consumidores. Esa es la primera parte. Tiene que ser más justa, basado en las pequeñas explotaciones familiares y cooperativas. Segundo, tiene que ser sostenible. Y además de poner las personas y los campesinos en el centro, poner también el planeta en el centro de la PAC. Es decir, cualquier política válida ahora mismo en la Unión Europea tiene que ser una política que responda también al Acuerdo de París. El Acuerdo de París está por encima. Eso es fundamental. Entonces, tenemos que tener una PAC que no puede aumentar más las emisiones de CO2. Es más, la agricultura se tiene que convertir en un receptor de las emisiones. Y para esto tiene que ayudar en la lucha contra el cambio climático, tiene que ayudar en la lucha a favor de la biodiversidad. Esto es poner el clima en el centro, lo cual supone, por supuesto, reducir las distancias en el consumo, en la producción. Es decir, no podemos pensar que vamos a comer plátanos todo el tiempo, no podemos pensar que vamos a comer tomates en Bélgica en noviembre, pues no. Ahí tenemos que reeducarnos, seguramente, para poder tener una dieta que sea favorable al clima y la biodiversidad. Por supuesto, eso también supone reducir drásticamente y prohibir la mayor parte de los pesticidas. Es una gran lucha que tenemos ahora mismo en la Unión Europea. Bueno, me imagino que muchos habéis seguido el tema del glifosato. Ahí nadie conocía el glifosato hace 3 años, ¿eh? Ahora parece que es la palabra más conocida en esta temática. Hasta a mí me costaba pronunciarlo, que era el glifosato, glisafato, ¿no? El glifosato es ahora mismo el símbolo de esta lucha contra los pesticidas. Nos va a decir que hemos ganado, porque yo creo que, pero hemos avanzado muchísimo en este tema. Por lo menos hay una conciencia ciudadana mucho más importante sobre la importancia de cambiar el sistema que se basa en químicos y se basa en pesticidas. No, lo que necesitamos es basarnos sobre alternativas agroecológicas, biológicas, que permitan pasar de pesticidas y proponer una producción que sea más saludable para las personas, pero también más saludables para los ecosistemas. Y esto es fundamental. Y lo último punto, porque me imagino que luego pasaremos a nuestro compañero que está al lado, pues tenemos que tener una mejor dieta. Y ahí tenemos que repensar y reformular el concepto de PAC, porque la PAC ahora mismo es la PAC, la Política Agraria Común. Es una política que principalmente se basa en la producción. Ahí tenemos que añadir una A a la PAC. Ya una PAC, una política agrícola de alimentación común. Que la dieta, una dieta local, una dieta equilibrada, cuanto menos procesada posible, efectivamente, sea el centro de esta nueva política. Y además una política que diga claramente que tenemos que reducir las proteínas animales y las tenemos que sustituir en gran parte por proteínas vegetales ecológicas. Y aquí os puedo enseñar lo que hace hoy en día la PAC. Lo que sería una dieta sostenible. Es esto según la Organización Mundial de Alimentación, que os dice que más o menos tenemos que tener una dieta equilibrada entre cereales, frutas y vegetales, un poco de carne, un cuarto, más o menos. Y esto es lo que subvenciona la PAC. La PAC, más de la mitad de su presupuesto va a productos animales, a leche y a huevos. Apenas un 10% a frutos y vegetales. Claro, porque lo que hace la PAC es mirar principalmente el lado de la producción, la competitividad, el mercado. No está mirando el lado de la alimentación, una alimentación sostenible. Ahí tenemos que ir adecuando ambos lados. La PAC tiene que financiar no solo lo que queremos producir, sino también lo que tenemos que alimentar de forma sostenible, de forma saludable y respetuosa con los animales. Entonces, esto sería una PAC del futuro, una PAC que sea al mismo tiempo justa, sostenible y poniendo la alimentación en el centro. Y solo para terminar, yo creo que un punto muy importante es cómo conseguimos esto.
cómo lo conseguimos, porque esto queda muy bien en el papel, esta idea de la PAC, una PAC alternativa, pero se consigue, bueno, no solamente en el Parlamento Europeo, porque ahora mismo no tenemos mayoría en el Parlamento Europeo para esto, porque los grandes grupos logísticos, con los grandes grupos de las grandes corporaciones y los grandes partidos políticos, están más bien por seguir el business as usual del agrobusiness ahora mismo, no os creáis, es decir, que realmente hay una idea todavía mayoritaria en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea y en general los Estados miembros, de que una PAC tiene que ser competitiva, tiene que ser para el mercado, tiene que ser agresiva a nivel mundial. Pues eso, para cambiar necesitamos, por supuesto, una presión muy importante desde abajo, y necesitamos también crear nuevas alianzas para tener al mismo tiempo en una misma coalición la gente que consume, es decir, principalmente gente urbana, porque además somos una población principalmente urbana en España y en Europa, y la gente que trabaja en el campo. Estos nuevos agentes que quieren cambiar la agricultura, las pequeñas explotaciones familiares y las cooperativas. Tenemos que unir esos dos mundos, que a menudo no se miran ni se hablan, y ponerle una misma coalición que permite decir que al final producción y consumo son la misma cara de una misma moneda, dos caras de la misma moneda. Entonces, esto es muy importante, pensar en cómo podemos conseguir. Conseguir esto es cambiar las mayorías en el terreno, cambiar las mayorías sociales, también cambiar el imaginario colectivo de qué es la comida ahora mismo. Si somos lo que comemos, pues planteémoslo de forma diferente, vamos a ser lo que comemos. Y en vez de ser injusticia, insostenibilidad y problemas de salud, vamos a ser lo que comemos y vamos a ser justicia, vamos a ser sostenibilidad, vamos a ser salud y vamos a ser solidaridad. Y esto es la propuesta que hacemos en el Parlamento Europeo desde los verdes europeos. Pues muchas gracias, Florian. Eckhard Wers, o es difícil. Es muy bien. Eres muy amable. Él es investigador senior del CIDOB y es especializado en políticas de desarrollo en la región del Mediterráneo y Oriente Medio. Y por este motivo me gustaría preguntarte, ahora que tenemos una fotografía global de la situación de la agricultura y alimentación, al menos a escala europea, en países en conflicto, porque si un elemento caracteriza a Oriente Medio es que hay una situación de conflicto muy profunda. En países en conflicto, ¿cómo se garantiza esta seguridad alimentaria? ¿Es posible la seguridad alimentaria en estados donde el acceso a la tierra para sus campesinos es tan complicado, porque a menudo hay una situación también de tensión bélica? ¿Es posible, pues, garantizar la alimentación en estos países, en Oriente Medio, en el Mediterráneo, en las zonas en conflicto en concreto? Sí, muchas gracias. Quiero hablar de tres cosas. Una cosa es la seguridad alimentaria en el Medio Oriente, qué son las realidades y los motivos allí en esta zona, que es la zona que importa más granos en todo el mundo, ¿no? Más que China o India, más cereales que todos estos países. Y por eso toda la zona está muy vulnerable a disrupciones en el comercio internacional. Y por eso, durante la crisis alimentaria en 2008, fue como un choque para la región cuando los exportadores de alimentos como Argentina, Rusia o Vietnam anularon exportaciones de alimentos por preocupación por sus propios seguridad alimentaria, ¿sí? Y a causa de hemos visto anunciaciones de países del Golfo de inversiones en la agricultura en países que sufren de inseguridad alimentaria, como Sudán, Pakistán, para exportar los alimentos de allí a los países del Golfo, porque había desconfianza con los mercados internacionales después la crisis alimentaria. Entonces creo que eso es muy importante de darnos cuenta que son los intereses en la región. Y del otro modo, por supuesto, en algunas partes la región exporta también productos
alimentarios, especialmente Marruecos y Turquía. Turquía es entre las economías, las 10 economías más grandes del mundo en el ámbito agricultura. En el mismo tiempo importa también muchos cereales. ¿Sí? Y por supuesto los campesinos en la Unión Europea tienen un cierto miedo de la competición de estos países. ¿Sí? Entonces eso toca un papel, es parte de un proyecto de nosotros que se llama MedReset, que es un proyecto de Horizon 2020 de la Unión Europea. Y fue muy claro durante nuestras entrevistas con campesinos y lobbyistas en Bruselas, en la Unión Europea, pero también en los países del sur como Marruecos, Tunisia, Túnez, Egipto, que en el sur quieren acceso al mercado europeo y hay más acceso que en el pasado. Pero al mismo tiempo los campesinos en el norte, especialmente en los países del sur como España, Italia, Portugal, Grecia, tienen miedo de la competición en el ámbito de frutas y verduras. Entonces, en la agricultura hay una vulnerabilidad geoestratégica en el Medio Oriente y los políticos en la región tienen miedo de esta vulnerabilidad y esta vulnerabilidad fue muy clara durante la crisis alimentaria en 2008 y tenemos que pensar cómo la Unión Europea pueda cooperar mejor con los países en el sur, en el Oriente Medio, en este asunto. En el mismo tiempo, por supuesto, la región también exporta, o a lo menos algunos países exportan productos alimentarios a la Unión Europea. Entonces, creo que sí, la discusión es bastante diversa en la región. En momento tal vez habéis escuchado de este relato de guerras climáticas o guerras de agua. Estos relatos son bastante populares en momento y muchas veces toman Siria, la guerra civil en Siria o en Darfur, en Sudán, como ejemplos. Pero creo, hemos publicado un libro sobre este tema en este mes, no solamente sobre la vinculación entre el conflicto y la agricultura en el Oriente Medio, pero también en otros países como Colombia o Vietnam, por ejemplo, o el Sahel en África. Creo que es importante de ver que muchas veces, por supuesto, el cambio climático y la falta de agua es un gran problema en la zona, pero al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta que en la última instancia los problemas socioeconómicos son mucho más importantes en estos conflictos. Existían antes los problemas, el clima muy seca en la segunda parte de los años de la última década en Siria, por ejemplo. Entonces creo que el crecimiento equitativo y la mejor accesibilidad, no solamente de los alimentos, a los alimentos, y la diversificación económica que pueden asegurar las importaciones de alimentos en muchos países, son bastante más importantes en este asunto. Y, yo y otros de mis colegas son bastante escépticos en el caso de estos relatos de guerras climáticas. Y de vez en cuando tengo también la impresión que puedan servir
a justificar presupuestos para los militares. ¿Sí? Muchas veces son think tanks bastante conservadores que se enamoran de este relato de las guerras climáticas. ¿Qué son implicaciones para la Unión Europea? La Unión Europea, la política de la Unión Europea ahora es bastante más abierto, me parece, que en el pasado. En el pasado querían solamente exportar leche y cereales y carne a estos países para estabilizar los precios aquí. Pero ahora con el Instrumento Europeo de Vecindad y el Programa Europeo Vecino para la Agricultura y el Desarrollo Rural, en parte, la política de la Unión Europea no solo se centra en la agricultura, sino que también incluye los problemas del agua y el desarrollo rural. El desarrollo rural no es solamente la agricultura, pero también empleo en otros sectores, en las zonas rurales, para frenar la huida de las zonas rurales en estas zonas. En momento tengo la impresión que la Unión Europea está enfocada muchísimo en la migración y la seguridad. Hay casi ningún otro enfoque en la región. Ese se muestra también en las políticas de la agricultura y hay esa idea que todas las políticas agriculturas de la Unión Europea o en esta zona tienen que servir medidas de seguridad y restrictivas sobre la migración y creo que hay una necesidad que eso cambie, ¿no? Y que los enfoques tecnocráticos y despolitizados de la política europea en la zona cambia también y que tenemos más en cuenta los intereses de los campesinos allí en las zonas rurales, pero también las preocupaciones de los políticos y que tienen miedo de las vulnerabilidades del Oriente Medio que no tiene la capacidad de producir todas sus calorías en su mismo territorio. Y eso no va a cambiar, ¿no? Porque todavía tenemos un crecimiento de la población, a lo menos por algunas décadas, y la agricultura o la producción de la agricultura no es posible de crecerla en momento, a causa de falta de agua y a causa de falta de la tierra cultivable. Muy bien, muchas gracias, Eckhard. Llegados a este punto, me gustaría plantear algunas preguntas, algunos temas de debate para Florent y Eckhard en relación a los temas que ellos han puesto encima de la mesa. Hemos hablado mucho de seguridad alimentaria, es el título de esta conferencia. Vemos las dificultades que hay para garantizar la seguridad alimentaria, haciéndola compatible con los derechos humanos y también con la sostenibilidad del planeta, lo apuntabais ahora, pero desde hace años también desde distintos movimientos sociales lo que se ha planteado es que ante la demanda de seguridad alimentaria, de que todo el mundo pues tenga acceso a los alimentos, en definitiva la seguridad alimentaria es esto, las mismas palabras lo dicen, ¿no? Dar seguridad, acceso a la comida a las personas. Ante esta demanda y este planteamiento más de carácter institucional, se ha señalado también la necesidad de garantizar la soberanía alimentaria, en el sentido de
más allá de que la comida sea accesible a las personas, algo fundamental para que el derecho a la alimentación sea factible, también tener la capacidad de poder decidir, de decidir cómo se produce esta comida, tener acceso a la tierra por parte de los campesinos, que los consumidores sepamos qué comemos. Desde ya mediados de los años 90, el movimiento de la Vía Campesina planteó esta demanda, la soberanía alimentaria, para ampliar el concepto de seguridad alimentaria. No solo que la gente coma, sino que la gente coma bien y lo haga de una manera socialmente responsable y ecológicamente también sostenible. Entonces, me gustaría plantearos, ¿creéis que en el mundo globalizado actual, con las dificultades a veces que hay de llevar a cabo unas políticas también que sitúen en el centro los derechos de las personas, hay intereses económicos, lobbies empresariales en Bruselas, es evidente? ¿Es posible que esta seguridad alimentaria garantice al mismo tiempo la soberanía alimentaria? Y me explico, una seguridad alimentaria que permita a los campesinos el acceso a la tierra, que nos permita como consumidores saber qué comemos. ¿Es posible esta soberanía, este derecho a decidir en relación a la agricultura y la alimentación en el mundo actual? No. Es una pregunta, ¿no? Sí, es una pregunta para generar una cierta reflexión, ¿no? ¿Cómo garantizamos este derecho a decidir? Que aquí en Cataluña tanto se habla, pero se puede plantear las soberanías en muchos aspectos, ¿no? También en relación a la comida. ¿Es factible hoy? A ver, yo creo que tienes un punto clave, que es que la alimentación es un asunto democrático. Es un asunto democrático, sin duda. Y además es un asunto democrático a diferentes niveles. Ya que hablamos de Cataluña y soberanía, yo te diría que en este caso tenemos que pensar sobre todo en concepto de interdependencia. Interdependencia porque nadie ni nada, todos somos interdependientes de los ecosistemas y de las otras sociedades y personas. Y yo creo que tenemos que plantear lo mismo para de eso decide la alimentación. Es decir, interdependientes, lo cual tenemos que ver los diferentes niveles de actuación que podemos tener para conseguir que este proyecto de verdad sea democrático. Lo tenemos que plantear a nivel local y a nivel global, las dos cosas al mismo tiempo, si queremos conseguir una reforma profunda de esas diferentes, de este modelo agrícola y alimentación. La PAC solamente es una de esas herramientas que tenemos, una de estas, no más. Pero es una reforma que también puede ser democrática. No quitemos o no pongamos la PAC como si fuera una herramienta democrática. De hecho, el Parlamento Europeo, en su capacidad de representación de la ciudadanía europea, tiene la capacidad de pensar la PAC. Entonces, ahí podemos también, a través de la reforma de la PAC, nosotros intervenir como ciudadanos a través de nuestros representantes políticos. Y ahí tenemos que ser capaces de ser y de poner en marcha nuestra soberanía europea. Pero eso no es suficiente, por supuesto. No es suficiente. Tenemos que pensar y repensar también a nivel local. A nivel local, porque la soberanía también pasará por el desarrollo de alternativas que permiten justamente coger en sus manos esta democracia alimentaria, tanto a nivel de la producción como a nivel de la alimentación. A nivel de la producción, yo creo que ahí ya hemos comentado algunas cosas que se pueden hacer y ya se están haciendo, pero desde luego cuando hablamos de cooperativas, por ejemplo, cuando hablamos de grupos de producción y de consumo, cuando hablamos de las huertas compartidas o las huertas urbanas, pues ahí son herramientas del cambio y de la soberanía alimentaria a nivel local. También a nivel de alimentación, porque no solamente es una cosa de la producción, a nivel de alimentación tenemos que pensar nuestros tenedores y nuestros cuchillos como armas masivas de cambio. Y eso también son armas democráticas. Y eso son armas de la soberanía alimentaria. Y es lo que tenemos que conseguir justamente es articular esos diferentes niveles para poder armar esta soberanía alimentaria. A nivel local, con estas iniciativas locales, a nivel de la Unión Europea, con la PAC, y también a nivel global. Porque tú hablabas de la vía campesina, y la vía campesina lo tiene clarísimo también. Tenemos que actuar a nivel global, ahí articulando los diferentes movimientos agrícolas que puede haber de campesinos y campesinas. Y entre esos diferentes niveles es donde pueden hacer una soberanía alimentaria potente, de soberanías compartidas, tanto en la producción como en el consumo. Teniendo en cuenta que esto es un proyecto altamente democrático, efectivamente tenemos que pensar lo que queremos, tenemos que tener la capacidad de decidir. Y por eso llamo otra vez a implicarnos en la reforma de la PAC, porque la PAC será también lo que consigamos que sea
consideramos que sea también poniendo presión en la gente en el Parlamento Europeo. Porque tú decías los lobbies. Pues los lobbies están a todos los niveles. Están aquí, están en Bruselas, están en Madrid, están en Barcelona. ¿Qué queréis que os diga? Vamos, los lobbies ahí lo tenemos. Pero tenemos que saber qué lobbies realmente van a ganar la batalla en Bruselas. Porque en lobbies yo recibo lobbies que no son los grandes lobbies que solemos pensar, ¿no? Estos lobbies ahí de la agrobusiness. De hecho, a mí ni me viene a ver, porque saben perfectamente que no me va a convencer. Pero hay otros lobbies, por ejemplo, y todas esas ONGs, estas plataformas que luchan a favor de una PAC que sea de verdad sostenible, que sea una política de alimentación, que sea una política justa, pues ellos también están ahí. Y yo espero que estos sean los que ganen la batalla. Y es esta gente que tenemos que reforzar ahí. Entonces yo os animo también, como ciudadanos, seguramente que también hay mucha gente aquí implicada en política y movimientos sociales, pues también a ser parte de este movimiento a nivel local, pero también en Europa, a apoyarnos, ayudarnos o colaborar o cooperar para que podamos ganar en esta reforma de la PAC la batalla, porque la última la perdimos hace 5 años, la perdimos, justamente por esta incapacidad también a colaborar y a cooperar. Ganamos la reforma de la pesca, por ejemplo, esa sí que la ganamos, porque además conseguimos que entre pescadores y movimientos ecologistas sociales hubiera de verdad una alianza mucho más potente, y ahí tenemos que conseguir lo mismo con la política agraria común. Es decir, tenemos de verdad que utilizar el poder que tenemos en nuestras manos para poder cambiar las cosas también donde se está diciendo ahora mismo, que es el Parlamento Europeo. Eckhart. Sí, no lo sé si una localización total o bastante grande sería posible, ¿no? O 100% posible, porque tenemos que darnos cuenta no es solamente el Oriente Medio que importa muchos de sus productos alimentarios, son también países aquí en la Unión Europea. España importa aproximadamente la mitad de todas sus calorías consumidas, ¿no? Es un exportador de frutas y verduras, pero en el mismo tiempo, y jamón, pero al mismo tiempo importa muchos cereales y también pescado, ¿no? Creo que España importa aproximadamente 3 o 4 mil millones de euros de pescado cada año, ¿no? Y entonces tenemos que preguntarnos qué son las dependencias, dónde podemos reducir los kilómetros alimentarios, ¿sí? En el sistema, y creo que hay posibilidades en el ámbito de frutas, verduras, menos en el ámbito de cereales. Creo que no es factible que España, por ejemplo, sería un gran productor de cereales, no hace sentido. Y tal vez no hay suficiente agua y tierra también como en el Oriente Medio. Entonces también necesitamos el intercambio comercial de cierta manera. Estoy de acuerdo, podemos reducir en algunas cosas, pero al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta, tal vez la persona individual que toma el coche para comprar un pollo ecológico afuera, aquí en el campo, gasta más kilómetros alimentarios y gasta más energía que otra persona que va aquí para comprar un pollo de Brasil que viene con el avión y producida de una manera más industrial. Entonces creo que hay posibilidades, pero tenemos tener cuidado que es posible y dónde podría estar de problemas. En los últimos años, uno de los temas que se ha planteado a distintos niveles institucionales es que la tendencia de crecimiento de la población va a ir a más. Distintas instituciones señalan que en el año 2050 vamos a ser 12.000 millones de personas en el planeta. Hoy somos algo más de 7.000 millones. Hay hambre hoy en un mundo donde hay mucha comida, antes lo apuntabais.
¿Cómo es posible alimentar a toda esta población en el futuro en un sistema que ya hoy genera las ingentes cantidades de hambre que genera, y no solo en los países del sur, donde el problema de desnutrición es evidente, sino también con los importantes problemas de malnutrición que tenemos aquí, que la gente sí que puede comer, pero muchas veces lo que hemos visto en el contexto de crisis económica es que las familias con más dificultades de acceso a la vivienda, de acceso al empleo, etcétera, etcétera, tampoco pueden alimentar correctamente a sus propios miembros, empezando por los más pequeños. Entonces, en un planeta donde la población cada vez va a aumentar, y eso es así, es evidente, ¿cómo se garantiza esta seguridad alimentaria cuando hoy ya no se puede garantizar? Yo, quizás una palabra para volver lo que decía Eckhart. Yo creo que la alternativa no está entre coger el coche para comprar un pollo ecológico o comprar en una gran superficie un pollo de Brasil. Primero sería coger la bici para comprar una cesta de verduras. Esto es la alternativa real. Entonces ahí ponen las cosas en su sitio para tener realmente la idea, la visión de dónde queremos ir. Y luego a tu pregunta de cómo hacer, bueno, yo creo que hay dos cosas importantes. Se llama agroecología por un lado y otro lado se llama distribución o redistribución. Son las dos facetas. Agroecología porque lo primero es lo que dice la FAO, vamos, la Organización Mundial de la Alimentación, nos dice que si queremos alimentar a toda la humanidad es posible, incluso en un sistema de crecimiento de población, que fíjate eso es una inercia que tampoco podemos controlar a medio plazo. Lo que tenemos que hacer, sobre todo, es basarnos en los sistemas agroecológicos que son los más potentes, más eficientes y más sostenibles a la vez para conseguir alimentar a todo el mundo. Y además, esto será posible si cambiamos también el sistema de redistribución, porque lo has comentado muy bien, estamos sobreproduciendo ahora mismo en los países del norte. Además, yo creo que sí que seguimos teniendo una política muy agresiva por parte de los países del norte, no solamente la Unión Europea, pero la Unión Europea, entre otros, que, por ejemplo, hace que un pollo, vamos a coger otra vez el ejemplo del pollo, ¿no? Pero un pollo en Senegal, un pollo francés en Senegal es más barato que un pollo senegalés. Bueno, pues esto es la realidad también que permite la PAC ahora mismo, con las ayudas que tenemos. O que la leche española, que vaya a Nicaragua, sea más barata que la leche local. Pues esto, desde luego, no permite justamente esta soberanía alimentaria y además una redistribución que sea mucho más fuerte. Entonces, el sistema, pues desde luego, tiene que cambiar, porque un sistema más basado en monocultivo, que lo que busca, más allá de la seguridad alimentaria, sobre todo, es el beneficio de las grandes corporaciones, pues desde luego eso no puede permitir alimentar de forma clara a la humanidad, porque no es un problema de producción. Eso ya lo dijo Amartya Sen hace tiempo. Vamos, él se preguntaba de joven, pero yo si vivo en la India, hay producción suficiente de alimentos y hay gente que vive en la hambruna, ¿por qué es? Eso fue su pregunta inicial que se hacía al principio. Y él se dio cuenta que no era un problema de producción de alimentos. Había alimentos suficientes para todos. El problema era, sobre todo en su caso, como él lo analizaba, de accesibilidad, que la gente no accedía simplemente a la posibilidad, bien porque no tenía dinero o bien porque no accedía directamente a los mercados. Pues yo creo que ahí lo que tenemos que revisar principalmente es esta parte, porque alimentos sabemos producirla de forma diferente, porque la forma actual que tenemos de esta industria low cost no permite, de hecho, en el largo plazo alimentar a la población, porque nos estamos cargando el propio sistema que permite crear alimentos. Y lo segundo es pensar que tenemos suficientes alimentos y que esto es un problema de justicia. Entonces, ahí justicia y sostenibilidad van de la mano para conseguir responder a tu pregunta. Pasa palabra. Sí. Muy bien. Y antes de abrir el debate a todos los presentes, una última cuestión y empezaría por ti, Eckhart, así no se me va a escapar. Hago broma. El tema de la tierra es un instrumento de guerra, incluso podríamos llegar a decir, ¿no? La tierra se ha utilizado como un instrumento de especulación a distintos niveles, tanto para llevar a cabo, aquí lo hemos visto claramente, la especulación inmobiliaria en relación a la vivienda, como en muchos países del sur, la tierra se utiliza para especular también en relación a los alimentos y también es un claro elemento de conflicto. ¿Quién controla este acceso a la tierra? Y en Oriente Medio me parece que es un tema clave, lo vemos en relación a lo que es el conflicto entre Israel y Palestina, por ejemplo. Desde este punto de vista, ante las dificultades para poder acceder a la tierra por parte de muchos campesinos,
¿Cómo se puede también garantizar el acceso a la alimentación a nivel local? ¿Los países de Oriente Medio están condenados a depender sistemáticamente de importar alimentos de otros países? ¿O la solución para garantizar esta seguridad alimentaria en lo local, en los países de Oriente Medio, pasa en primer lugar también para dar una respuesta a los conflictos bélicos, ¿no? Y a ti la pregunta la enfocaría más en esta relación, ¿no? También aquí, en Europa, en el Estado español, ¿cómo garantizamos esta seguridad alimentaria, esta producción local, si no tenemos acceso a la tierra? En el Oriente Medio, mira, Israel-Palestina no es el problema de la agricultura. Ambos importan muchas cosas alimentarias y de hecho desde hace los 50 lo hacen. ¿Sí? Entonces creo que la agricultura no toca un papel tan grande en estos países. Creo que es muy importante que Florent ha dicho es la accesibilidad a la nuritura, ¿no? Muchas veces hay cosas a comer suficientes, pero hay segmentos de la población que no pueden, no tienen el dinero en sus bolsillos para comprar la nuritura. Y eso creo que es un desafío, no solamente en los países del Oriente Medio, pero de una manera u otra en todo el mundo, y generalmente tenemos ahora esta discusión sobre el crecimiento incluyente y más equilibrado que la modernización o el modelo neoliberal de las últimas décadas, y creo que eso es el desafío en el Oriente Medio para la seguridad alimentaria, pero también en otros países del mundo. Florent. A tu pregunta, facilísima, vamos, ¿cómo hacemos para repartir la tierra? Bueno, esto en Europa ahora mismo no veo una tendencia para el reparto de la tierra, desde luego. Esto no sería mentir decir lo contrario. Es un asunto bastante viejo. Sabemos perfectamente que si queremos conseguir justamente esta soberanía alimentaria, que además sea segura, que además sea sostenible, eso va a suponer también pues una redistribución de la riqueza, y riqueza entendido en su conjunto, y en este caso la tierra es una riqueza, y además esta tierra, esta riqueza tenía que pertenecer y suele estar en manos de personas que no solamente producen alimentos de calidad, alimentos sostenibles, saludables, respetuosas con los animales, sino también gente que cuidan de la tierra. Esto tiene que ser el horizonte que tenemos. La pregunta es ¿cómo hacemos esto? Porque si damos un sistema, si vais a Andalucía, por ejemplo, son los grandes terratenientes que tienen la tierra, pues ahí es complicado. Otras regiones, por ejemplo, tienen más fácil, como el País Vasco, por ejemplo, donde no es un sistema basado en grandes terratenientes, sino más bien en pequeñas explotaciones. También hay que tener en cuenta el punto de partida. Pero desde luego, las propuestas que hacemos en la PAC y que espero podamos ganar, de poner techos, por ejemplo, a las ayudas directas, que poner techos también o primar las primeras hectáreas, también es una forma de primar la no acaparación y la no acumulación de tierras. Y también la otra forma que tenemos que cuidar muchísimo es lo que comentamos antes del acaparamiento de tierras. Y como decía, pues esto suele ser un tema que solemos ver principalmente en los países del sur, ¿no? Decimos que en los otros países pues pasa esto, pero también tenemos que ver qué pasa en Europa, también pasa aquí. Es decir, este acaparamiento de tierras hay en manos de grandes grupos financieros, por ejemplo, o también por parte de estados, porque también eso puede ser público, el acaparamiento, no tiene que ser solamente privado, eso principalmente lo hemos visto en los países del este. Pues ahí tenemos que tener también un ojo sobre esto e evitar justamente este agrupamiento, este acaparamiento demasiado importante, porque esto iría en contra justamente de esta redistribución de las tierras. Entonces, ahí te digo, y yo creo que más bien es una pregunta abierta para todos, que todas nos queda de cómo hacemos para distribuir una riqueza tan esencial para el futuro. Porque además, si pensamos en el futuro que nos espera, que es un futuro de escasez energética,
Y entonces esto va a suponer seguramente un cambio muy importante en la estructura social y territorial que tenemos, es decir, que seguramente tendremos no un éxodo urbano, un éxodo rural, sino un éxodo urbano, porque vamos a tener que tener más tierras para cultivar, es decir, menos energía fósil significa menos también ultramecanización del campo y más, al revés, más trabajo en el campo, lo cual también es una oportunidad en términos de empleo, porque siempre nos decimos que no tenemos ahí empleos, una sociedad que sea sostenible, es al revés. Vamos, una sociedad sostenible que utilice menos energía fósil es una sociedad que tiene más trabajo para las personas. En este caso, y hemos lo calculado, de hecho, en base a la soberanía alimentaria, calculamos que en Euskal Herria tendríamos unos 20.000 empleos más en el campo si solamente pasáramos de un 5% de alimentos producidos localmente y consumidos localmente a un 20%. Solo esto, en Euskal Herria. Por lo cual os da un poco una idea del cambio que supondría también relocalizar la agricultura, lo cual supondría también relocalizar la economía y relocalizar la democracia, porque las decisiones se podrían tomar de forma más simples, más rápidas y más locales sobre esos temas. Lo cual, esto es una respuesta que no tiene una respuesta tampoco muy clara, porque tocar esto, que además ha sido la base de muchos conflictos y seguirá siendo la base de muchos conflictos, porque sí, yo creo que en Oriente Medio tiene una relación también con esto. Yo estuve ahí en Palestina, visitando también el Valle de Jordán, y ahí claramente, pues sí que había una lucha por el agua, pero no por el agua solamente por beber. Es verdad que había una diferencia muy importante entre los colonos en sus colonias que tenían un consumo de 400 litros de agua al día y un palestino que estaba en un campo de refugiado con 20 litros, pero sobre todo era una guerra para poder llevar el agua a los cultivos. Y los cultivos, luego, quien trabajaba explotado eran los palestinos, y quien luego exportaba y se quedaba con los beneficios, que además permitía una colonización más importante de Palestina, eran los colonos. Entonces yo creo que sí ahí podemos relacionar siempre lo que está pasando en Palestina con esta parte del control de los recursos naturales en general. No solamente, por supuesto, de agricultura, pero en general hay un componente de control de recursos naturales que es muy importante.